Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro concepto que se llama subconjunto, o bueno, subconjuntos. Existen varias definiciones de subconjuntos dependiendo de el libro o la fuente donde lo consulten. Sin embargo, aquí no voy a dar la definición tan formal. Aquí mi objetivo es más que nada que se entienda bien ese concepto, ya que a veces no es un poquito complicado entenderlo a partir de la definición formal. Entonces, primero, nosotros ya sabemos lo que es un conjunto. Es una agrupación o un grupo de elementos. Para poder entender los subconjuntos vamos a ver lo siguiente. Imagínense que ustedes están en un grupo. Por ejemplo, de su escuela. Es una agrupación de alumnos, es un grupo de alumnos, un conjunto de alumnos. Vamos a ponerle a el nombre de cada uno de esos alumnos como si fueran números. Por ejemplo, el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, el alumno 4, el alumno 5 y el alumno 6. Y entonces pues vamos a encerrarlos precisamente para indicar que es un grupo de la escuela. Aquí hay otro grupo, aquí hay otro, no nos interesa. Nada más nos interesa ese grupo en el que ustedes están. Esto es un conjunto, como su nombre lo indica, es una agrupación de alumnos. Es un conjunto de alumnos pues que tienen algo en común, que están en ese mismo salón. Vamos a definir a ese conjunto como el conjunto A. Se forma de los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Entonces esto pues no es nada nuevo, es algo que ya habíamos visto. Entonces un conjunto pues es una agrupación de elementos. En este caso, su grupo en el que ustedes están estudiando pues es un conjunto porque es una agrupación de alumnos que tienen una característica en común, que están en la misma aula, que llevan las mismas materias, que comparten algo. Entonces, aquí tenemos nuestro grupo. Ahora, seguramente han observado este fenómeno. En todo grupo de alumnos en el que han estado, a lo mejor en el que estuvieron en el kinder, bueno, si se acuerdan, en el que estuvieron en la primaria, en el que estuvieron en la secundaria, ahora en la preparatoria, porque esto pues en algunos lugares se enseña ya en la preparatoria. En ese grupo de alumnos, aunque todos, por ejemplo, el grupo tercero C, por decir algo, este conjunto de alumnos pues tiene la característica de que todos forman parte del grupo tercero C. Pero adentro de ese grupo se forman grupitos más pequeños. Por ejemplo, están los que son deportistas. Está el grupito de los alumnos que a lo mejor son buenos en matemáticas. Está el grupito de los alumnos que saben de ciencia ficción. Está el grupito de alumnos que que hace sus obras de teatro. Está el grupito de alumnos que está a la moda. Y así, o sea, dentro del grupo principal de alumnos se forman varios grupitos de amigos. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que tenemos este pequeño grupito de amigos que a lo mejor son deportistas. Entonces, si se dan cuenta, dentro del grupo principal se forman pequeños grupitos. Si lo trasladamos a los lenguajes de conjuntos, este sería nuestro conjunto principal. Y adentro tenemos un pequeño grupito, o dicho de otra forma, subconjunto. Entonces, ¿qué son los subconjuntos? Con esto ya queda más claro. Vamos a poner aquí un conjunto D que se forma de los deportistas, que son el 1, 2. Un subconjunto es un pequeño grupo que se forma con algunos de los elementos del conjunto principal, así como lo pueden observar en este diagrama. Tienen a su conjunto principal, que es el grupo que todos tienen en común, pero adentro se están formando grupitos más pequeños. Aquí tenemos los que son deportistas. Entonces, ese grupito más pequeño que está dentro del grupo principal es a lo que se le llama subconjuntos.
Si lo traducimos ya en lenguaje de conjuntos, el conjunto principal pues es el grupo al que pertenecen, y el subconjunto el pequeño grupito que hay adentro, que se forma adentro precisamente de ese conjunto principal. Entonces creo que así queda más claro los subconjuntos. El conjunto principal pues es ese grupo en el que están estudiando, y el subconjunto es el pequeño grupito de amigos al que forman, que es un pequeño grupito que está adentro pues del grupo principal. Entonces, traducido ya con palabras de conjuntos, el grupo en el que están estudiando sería el conjunto principal, y ese grupito de amigos, que en este caso serían los deportistas, pues es un subconjunto. Ahora bien, una característica importante de los subconjuntos que pueden observar es que los subconjuntos siempre sus elementos están dentro del conjunto principal. Vean, 1, 1, 2 y 2. Cuando en el grupo se forman esos pequeños grupitos de alumnos, pues son alumnos que están dentro del grupo principal. Es decir, no están, cuando están entre clases, pues se juntan alumnos de ese mismo grupo. No se juntan alumnos de algún otro grupo, por ejemplo, a lo mejor del grupo de la tarde. No hay alumnos aquí del grupo de la tarde, no. Todos esos grupitos se forman con elementos que forman parte de ese grupo principal. Entonces lo podemos observar aquí. Otra forma de verlo es la siguiente. Aquí tenemos nuestro conjunto principal, o nuestro grupo principal, y de todos sus elementos vamos a tomar unos cuantos para hacer un grupito más pequeño. Así es como lo pueden ver. Por esa razón es que un subconjunto, todos sus elementos van a estar en el grupo principal, porque estos se forman precisamente a partir de los elementos que tenemos en el grupo principal, en el conjunto principal. Del conjunto principal, de todos sus elementos, vamos a tomar unos cuantos para formar un grupito más pequeño. Entonces, así es como pueden observarlo. Un subconjunto, siempre, los elementos de ese subconjunto sí van a estar también en el conjunto principal. Lo pueden ver aquí. Aquí tenemos este grupito, y estos mismos elementos son los que están adentro del grupo principal. Por ejemplo, estos deportistas, que es un grupito de alumnos, pues está dentro precisamente del grupo principal, que se llama tercero C. Entonces, así pueden ver los subconjuntos. Otra característica importante es que los subconjuntos, su cardinalidad va a ser menor o igual a la del conjunto principal. Y tiene sentido, porque los grupos pues son más pequeños que el grupo principal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la cardinalidad n de D, ¿de cuánto es? ¿Cuántos elementos hay? 1, 2. Y la cardinalidad del grupo principal, n de A, es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos. Entonces siempre un subconjunto va a ser un grupito más pequeño que va a estar adentro del grupo principal, siempre. También podemos verlo de la siguiente forma. Tenemos un conjunto principal. A partir del conjunto principal vamos a tomar de todos los elementos unos cuantos, y vamos a hacer un nuevo grupito más pequeño. Entonces a ese nuevo grupito que nosotros formamos es un subconjunto. Ahora bien, ¿cómo podemos indicar que un subconjunto es un grupito? Pues lo obtuvimos a partir de otro. Por ejemplo, ¿cómo podemos indicar que este pequeño grupito de deportistas pues es un grupito que está dentro del grupo principal tercero C? En otras palabras, este subconjunto, ¿cómo podemos indicar que está dentro de este conjunto principal? Para eso existe un símbolo. El símbolo es el siguiente.
es como una C pero alargada y el signo de abajo. Entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma. Sería, decimos el nombre del subconjunto, luego ponemos este símbolo. Bueno, aquí déjenle pongo una línea. Y luego ponemos, a la izquierda va el subconjunto, ponemos el símbolo y luego a la derecha va el nombre del conjunto principal. Conjunto principal. Este símbolo, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente forma. Es subconjunto, es subconjunto de, y entonces escribimos ese pequeño grupito, que en este caso ya vimos que es de, ay, parece una P, de, escribimos el símbolo y luego el grupo principal o conjunto principal, que ya vimos es A, y se lee de la siguiente forma. De, luego el símbolo es subconjunto de y decimos el nombre del conjunto principal A. De es subconjunto de A. Así se lee. Y precisamente es como si dijéramos de, que aquí lo tenemos, deportistas, es un grupito pequeño del grupo más grande que es A. Entonces pueden observar que este concepto es bastante sencillo. Una vez que lo comprendamos, o sea, simplemente, ¿qué son los subconjuntos? Son pequeños grupos que podemos formar adentro de los grupos principales o de los conjuntos principales. Los pequeños grupos que podríamos formar con los elementos que ya tenemos adentro de un conjunto. Eso es lo que podemos definir como subconjunto. Ahora bien, ocurre algo interesante. Por ejemplo, ya vimos que la característica principal es que los elementos de un subconjunto están dentro del conjunto principal. ¿Qué pasaría si tuviéramos otro elemento diferente? Por ejemplo, 7. ¿Es un subconjunto? La respuesta es no. ¿Por qué? Todos los elementos de un subconjunto deben estar adentro de los elementos del conjunto principal. Por ejemplo, aquí tenemos, en este supuesto subconjunto, tenemos 1, 2 y 7. El 1 sí está dentro del conjunto principal. El 2 sí está dentro. Pero el 7, si se dan cuenta, no está aquí. Y pues no tiene sentido que diga un 7 aquí. Porque si se dan cuenta, aquí tenemos el grupo de alumnos. Y pues de ese grupo de alumnos simplemente los encerramos en grupos más pequeños. Y no hay ningún 7. Entonces no podemos poner aquí que hay un 7, puesto que aquí no lo tenemos y de repente no puede aparecer. Si lo vemos desde el punto de vista de los alumnos y todo eso, es como si dentro de un equipo de deportistas metiéramos a alguien que corresponde a otro grupo, cosa que no se puede. Siempre que hay competiciones, pues son alumnos del mismo grupo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este no es un subconjunto, porque no todos sus elementos están adentro del conjunto principal. Cuando no es un subconjunto, se le pone una línea diagonal, precisamente para indicar que no es un subconjunto. Y aquí se lee de la siguiente forma: D no es subconjunto de A. Tiene sentido y lo vemos por qué. Porque todos los elementos de D no están dentro de A. Sí tiene elementos repetidos, como el 1, como el 2, pero el 7 no está dentro del conjunto principal, que es A. Por esa razón no es un subconjunto. Quizá este sea subconjunto de algún otro grupo, de algún otro conjunto principal. Y por eso aparece el 7. Pero pues aquí coincidió que a lo mejor es cuando ocurre que dos alumnos de distintos grupos se llaman del mismo nombre. A lo mejor un Juan, un Raúl. Pero pues ya vimos que
a lo mejor representa, no sé, Cecilia, vamos a decirle. En otro grupo sí existe una Cecilia, pero aquí no. Entonces, como no existe, pues este grupo de alumnos no forma parte de este. Entonces, pues aquí coincidió que tenía el mismo nombre, 2 alumnos, pero el otro ya no. Entonces, seguramente estos lo sacaron de otro grupo diferente. Entonces, así es como lo pueden ver. Este no es un subconjunto. Y para indicar que no es un subconjunto es cuando usamos este símbolo. Ponemos el nombre del subconjunto D, ponemos el símbolo y se lee así. No es subconjunto D y ponemos el conjunto principal A. Con los ejercicios va a quedar más claro todo esto. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de esto? Vamos a borrar. No, esta no lo voy a borrar. Vamos a dejarlo aquí. Este símbolo otra vez, así. Bueno, me quedó muy chueco. Déjenlo cambio. Sería así. Entonces, recapitulando. Tenemos un conjunto de elementos principales. Es una agrupación o un grupo de elementos. Dentro de esos elementos que ya agrupamos, podemos hacer grupos más pequeños. A esos grupos más pequeños se les llama subconjuntos. Entonces, todos los elementos de un subconjunto pues deben estar adentro del conjunto principal. ¿Por qué? Bueno, déjenlo borro, lo vuelvo a poner como lo teníamos. ¿Por qué? Pues porque precisamente estos son los elementos que utilizamos del conjunto principal para formar ese grupito más pequeño. Y ahora, la cardinalidad del subconjunto va a ser menor o también puede ser igual a la del conjunto principal. Pero esta nunca va a ser mayor. Nunca. Nunca de los nunca esta va a ser mayor. Y lo pueden ver. Imagínense que aquí tenemos nuestro grupo de alumnos. ¿Cuál es la mayor cantidad de grupos? O bueno, ¿cuál es el mayor grupo que puedo hacer? Puede ser un grupo, a lo mejor uno de deportistas, y resulta que todos son deportistas. Entonces la mayor cantidad de alumnos que puedo hacer, pues es de esa misma. Por lo tanto, la cardinalidad de ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cardinalidad es de 6. La mayor cantidad que puede tener un grupito, pues es la misma cantidad de alumnos que hay en el conjunto principal. Porque no puede que adentro haya más de los que hay en ese grupo. Eso significaría que metieron a alguien de otro grupo diferente. Entonces, regresamos. ¿Qué era? Era 1, 2. Ahí está. Entonces recapitulamos todo eso. Ahora bien, vamos a ver por qué este símbolo tiene esta forma y cómo podemos acordarnos que precisamente de este lado van los subconjuntos o los grupitos más pequeños y de este lado el conjunto principal o el grupo principal. Este símbolo, ¿qué les recuerda? ¿No les recuerda algo? Vamos a borrar esto. ¿A qué se parece? Se parece a un símbolo con el que ya habíamos trabajado. Menor o igual. Entonces, vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo aquí X menor o igual que 5? Primero vamos a manejar este caso, en donde es menor. ¿Qué dice? Que X debe ser menor que 5. Entonces, ¿eso qué significa? Que X puede tener valores menores a 5. Puede ser, por ejemplo, el 4, puede ser, por ejemplo, el 3, puede ser, por ejemplo, el 2, y se sigue cumpliendo. 4 menor que 5, 3 menor que 5, 2 menor que 5. ¿Este símbolo no se parece a este? Sí, porque vean, en esta parte es donde se cierra y después se abre. En esta parte es donde se va cerrando y después se va abriendo. Vean cómo son las cardinalidades. Si lo vemos desde el punto de vista de las cardinalidades, aquí tenemos un subconjunto. ¿Qué cardinalidad tiene? 2. Ahora, vean el conjunto principal. ¿Qué cardinalidad tiene? 6. Si lo interpretáramos como un signo de menor que o mayor que, ¿cómo iría? La parte cerrada iría al menor, la parte abierta iría al mayor.
Entonces vean cómo en realidad lo que está haciendo este símbolo es representarnos ya en términos de conjuntos las cardinalidades. Vean, la parte cerrada está apuntando al subconjunto precisamente porque la cardinalidad es menor. La parte abierta está apuntando al conjunto principal precisamente porque tiene la mayor cantidad de elementos, porque su cardinalidad es mayor. Entonces vean cómo este signo precisamente vino de acá. Nada más que en vez de hablar de números, estamos hablando de conjuntos. Por esa razón está curveado, para indicar que los subconjuntos tienen menor cardinalidad que los conjuntos principales. Los subconjuntos, lo podemos ver aquí, los grupitos tienen menor cantidad de alumnos que los grupos principales, como acá. Entonces, así es como yo me acuerdo que del lado izquierdo se pone subconjunto porque es el que tiene menos elementos, y el lado derecho se pone el conjunto principal porque es el que tiene todos los elementos. Ahora, sin embargo, si se dan cuenta, aquí que tiene este signo, tiene esta forma, pero en la parte de abajo tiene el signo igual. Entonces, es como si tuviéramos esto. ¿Qué significa cuando aquí había signo igual? Bueno, esta línea de abajo, justo como acá. Cuando nosotros trabajábamos con estos intervalos, significaba que X también podía ser igual a 5. Eso es lo que significa la línea de abajo. ¿Significará algo con las cardinalidades esta línea? Pues sí, algo similar significa. Como les había puesto, por ejemplo, voy a borrar esto. A este grupo, voy a borrar todo nuevamente. A este conjunto, nosotros le pusimos el nombre de A. Es más, voy a ponerlo de este lado. Nuevamente, a este conjunto le vamos a llamar A. Le ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Este es mi grupo principal de alumnos. Por eso le puse A, de alumnos. Y entonces, queremos hacer grupos más pequeños de deportistas. Y hace rato pues hicimos este subconjunto. Un grupito más pequeño que está dentro de ese grupo principal. Entonces a este fue el que le pusimos D. Eso pues para borrar esto, porque voy a ocupar este espacio. Ahí está. A, conjunto principal. Conjunto principal. Ahí está. Y tenemos D, que ya vimos, es un subconjunto. O sea, un pequeño grupito que está dentro de un grupo más grande. Este subconjunto. Ahora bien, ¿se pueden hacer grupos, se pueden hacer subconjuntos más grandes? Sí, se podría hacer el siguiente. Por ejemplo, a lo mejor deportistas, hay 3. ¿Puede ser otro grupo más grande? Sí. De hecho, más adelante vamos a ver cómo se puede determinar todos los grupitos que se pueden hacer. Pero ahora mi pregunta es, ¿se puede formar otro grupo? Por ejemplo, supongamos, les preguntan a los alumnos, levanten la mano quienes son deportistas. ¿Y qué ocurre? Resulta que todos son deportistas. Podemos crear un subconjunto a partir de todos los elementos del conjunto principal. Sí. Eso, por esa razón, es que está este signo igual que tenemos aquí abajo. Entonces, si nosotros tenemos nuestro conjunto principal, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos alumnos hay? Hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y queremos crear un grupo más pequeño de los que son deportistas. Dentro de estos, queremos seleccionar a los que son deportistas. Pues resulta que todos son deportistas.
entonces aquí mi subconjunto tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Si usamos este símbolo, sería A. Bueno, de entrada, aquí ¿cuál sería el subconjunto? Aquí ya lo mencionamos, es D, porque fue el que obtuvimos después de reunir a varios alumnos. Entonces, el subconjunto D, o bueno, mejor dicho, D, le quito la palabra no, es subconjunto de A. Entonces digo el nombre, digo es subconjunto de A, y digo el otro, que ya más adelante, digo el otro nombre del conjunto. Entonces, si se dan cuenta, digo el nombre del subconjunto, luego digo con este símbolo que es subconjunto de, y luego digo el nombre del conjunto principal. D es subconjunto de A. Y pues, si observamos las cardinalidades, en este caso, ¿cuál sería la cardinalidad del subconjunto D? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 elementos. Entonces, si comparamos ahora las cardinalidades, ¿cómo son? Borramos aquí. ¿Cuál es la cardinalidad de D? Que es el subconjunto 6. ¿Y cuál es la cardinalidad de A? Que es el conjunto principal, es 6. ¿Y cómo son estos dos valores? Son iguales. Entonces, por esas razones que tenemos aquí esta línea. Aquí siempre va a ir el subconjunto, porque su cardinalidad puede que sea menor, o también puede que sea igual al conjunto principal. Entonces, por esa razón aquí van los subconjuntos, porque aquí van las cardinalidades menores o iguales. Pero el conjunto principal pues siempre va a tener la mayor. Entonces, a partir de esto podemos observar que el subconjunto D también puede ser un grupo que tenga todos los elementos del conjunto principal. Y entonces, a veces se presenta este dilema. A, por ejemplo, A es un subconjunto de sí mismo. ¿Tiene sentido? Pues aquí podemos decir que sí, porque vean, el conjunto A es como, por ejemplo, cuando teníamos ecuaciones, X es igual a 3. Y luego encontrábamos que Y es igual a 3. Tanto X como Y, ¿qué es lo que ocurre? Que valen lo mismo. X vale 3 y Y vale 3. Entonces podemos igualar estas dos cantidades. X es igual a Y, porque las dos valen lo mismo, 3. Pues algo similar puede ocurrir aquí. Borramos esto. El conjunto principal A tiene cardinalidad 6 y tiene los mismos elementos. El subconjunto D tiene la misma cardinalidad y tiene los mismos elementos. Y como habíamos visto anteriormente, ¿qué ocurre cuando dos conjuntos tienen tanto la misma cardinalidad como los mismos elementos? Son iguales. Entonces podemos decir que A es igual a D. Y como podemos decir que A es igual a D, entonces aquí donde dice D, en vez de escribir D, pues lo podemos sustituir por A, porque ya observamos que D y A son conjuntos iguales, porque tienen los mismos elementos y tienen la misma cardinalidad. En conclusión, un conjunto sí puede ser subconjunto de sí mismo. Y además, habíamos dicho que una característica de un subconjunto es que todos sus elementos están en el conjunto principal. ¿Cumple esa característica? Sí, porque vean, este elemento del subconjunto D está en el conjunto A. Este que está en el subconjunto D también está en A. Este que está en este subconjunto está en el conjunto principal. Este vimos que también está aquí. Este ya vimos que está aquí y este ya vimos que está acá. Entonces,
estos conjuntos, subconjuntos, sí están dentro de A. Todos sus elementos sí están dentro de A. Por lo tanto, el subconjunto D sí es subconjunto de A. Y como observamos, son iguales porque tienen la misma cardinalidad y los elementos. Y como D es igual a A, entonces podemos decir que A es un subconjunto de A. Espero que haya quedado claro, es un poquito enredado, pero espero que haya quedado claro. Recuerden, aquí tenemos el subconjunto y aquí tenemos el símbolo precisamente para indicar que D es un subconjunto de A. Pero como ya vimos que D es igual a A, porque tiene la misma cantidad de elementos y misma cardinalidad, lo podemos sustituir. Y en esta ocasión tenemos con esta expresión que efectivamente A, leemos el símbolo, que se lee, acuérdense, así, es subconjunto de A. Entonces vean cómo un subconjunto, conjunto, puede ser subconjunto de sí mismo. Es como, por ejemplo, otro caso que les pongo. Imagínense que nos preguntan por las partes del cuerpo. Aquí tenemos mi brazo y decimos, yo represento al conjunto completo. Y mi brazo, que es una parte de mí, representa el subconjunto. El brazo me pertenece a mí. Aquí tengo otro brazo, sería otro subconjunto, me pertenece a mí. Mi brazo, que es mi parte, es un subconjunto de mí. Mi cabeza, que es una parte, es un subconjunto de mí completamente. Ahora, si hay un subconjunto de que tiene todos los elementos, es como si dijera, yo completo, pues soy un subconjunto de mí mismo. Así lo pueden observar. Lo mismo aquí, un subconjunto que tenga todos los elementos, también es subconjunto de este grupo principal. Entonces, al decir A es un subconjunto de sí mismo, es como si dijera, yo soy una parte, todo completo, soy una parte de mí mismo. Así lo pueden observar. Pero para evitar precisamente este tipo de confusiones, se dio un nombre que se le conoce como subconjunto propio. Bueno, aquí en la parte de arriba voy a escribir todo esto para que quede aquí y no quede así todo amontonado. Ahí está. Entonces aquí tenemos el nombre del subconjunto, el símbolo que se lee es subconjunto de, y aquí tenemos el nombre del conjunto principal. Entonces aquí es como si fuera, es un grupito que forma parte de deportistas, es un grupito de estudiantes, es un grupito de estudiantes, me refiero a personas que estudian mucho. Es un grupito a lo mejor de personas a la moda que forma parte del grupo principal, que habíamos dicho tercero C, cuarto E, así. Entonces aquí va el grupito, es subconjunto de, y aquí va el grupo principal. Entonces, como les había comentado, para evitar este tipo de confusiones, existe un concepto que se llama subconjunto propio. Subconjunto propio. ¿Y este concepto en qué consiste? Pues es algo similar a esto. Voy a encerrarlo aquí. Igual, hablamos de subconjuntos. La única diferencia es que la cardinalidad es menor al conjunto principal, como lo teníamos originalmente. Aquí tenemos D y su cardinalidad es 2. Entonces, ¿se acuerdan que cuando teníamos estos símbolos, X menor o igual a 7, también podíamos tener la opción de que X fueran puros valores menores a 7? Pues algo similar ocurre con el concepto de subconjunto propio. Entonces, ¿cómo quedaría? Los símbolos son de la misma forma.
sería aquí subconjunto. El nombre del subconjunto, me refiero, subconjunto, y a este símbolo simplemente es la línea, como aquí, sin el signo de la igualdad. Y aquí iría el nombre del conjunto principal. Conjunto principal. Ahorita va a quedar claro esto. Ahora, ¿cómo se lee este símbolo? Se lee con la palabra es subconjunto propio. Subconjunto propio. ¿Y qué nos quiere decir este símbolo? ¿Qué nos quería decir este símbolo? Que íbamos a tomar puros valores menores a 7. No íbamos a considerar el 7. Y si lo vemos desde el punto de vista, aquí tenemos, este nos representaba las cardinalidades. Aquí iba la de menor cardinalidad y aquí iba la cardinalidad del conjunto principal. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto principal? 6. Le ponemos nada más aquí momentáneamente 6. Entonces, aquí los subconjuntos, ¿qué nos está diciendo? Que su cardinalidad va a ser menor que 6. En otras palabras, todos los subconjuntos que puedan ir aquí van a ser aquellos que tengan una menor cardinalidad que 6. Por ejemplo, D, ¿qué cardinalidad tiene? 2. Y tiene sentido, 2 menor que 6. Ahora, en vez de expresarlo en términos de cardinalidad, vamos a expresarlo en términos de nombres. Que como es este, que ya vimos es un subconjunto, lo voy a borrar aquí, lo vuelvo a poner, porque es un grupito más pequeño que obtuvimos a partir del grupo principal. Por eso es un subconjunto, un subgrupo, un grupo más pequeño, un grupo que está adentro, como ustedes quieran verlo. Tenemos el símbolo y el conjunto principal, que habíamos dicho era este que llamamos nosotros A. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuáles son los subconjuntos propios? Son aquellos subconjuntos en donde su cardinalidad sea menor que el conjunto principal. Y generalmente este es el símbolo que más utilizamos para representar los subconjuntos. Este es el que utilizamos cuando hablamos del mismo elemento. Por ejemplo, cuando decimos que A, justo como habíamos visto, es un subconjunto de sí mismo, puesto que aquí nos está diciendo que la cardinalidad de este es igual a la cardinalidad de este. Este símbolo lo usamos cuando hablamos del mismo conjunto. Pero este lo usamos cuando los subconjuntos tienen una menor cantidad de elementos que el conjunto principal. Acuérdense del signo, aquí no tienes la parte del signo igual, entonces es porque las cardinalidades no son iguales. Entonces, los subconjuntos, si se dan cuenta, los subconjuntos al final de cuentas es lo mismo. Simplemente que son grupitos más pequeños que formamos a partir del grupo principal. La única diferencia es que todos los subconjuntos propios son aquellos cuya cardinalidad es menor. O sea, usamos una menor cantidad de elementos que del grupo principal. Entonces, ¿cómo se lee? Igual, el nombre del conjunto, el símbolo, que significa es subconjunto propio, y luego el nombre del conjunto principal. Aquí sería D es subconjunto propio de A. Y tiene sentido, vean, D, que tiene nada más 2 elementos, es un subconjunto propio. Es subconjunto porque ya vimos que este se formó a partir de elementos del principal. Y es propio porque su cardinalidad es menor. Entonces, D es su conjunto propio de A. Dejen aquí agrego la palabra D. Y entonces esa es la diferencia entre este símbolo y este símbolo. Ahora, supongamos que este no es un subconjunto propio. Pues ¿qué hacemos? Simplemente le agregamos este símbolo. Y ya, le ponemos una línea para indicar que no es
no es un subconjunto propio. Poco a poco con los ejercicios y con las explicaciones va a ir quedando claro. Entonces, recapitulando todo, tenemos un conjunto de varios elementos. Ahora, si dentro de ese conjunto o ese grupo hacemos grupitos más pequeños, a cada uno de esos grupitos se les conoce como subconjuntos. Ahora, si esos subconjuntos tienen una cardinalidad, es decir, un número de elementos más pequeños que el conjunto principal de donde se sacaron, se les conoce como subconjuntos propios. También puede existir el caso en donde un conjunto puede ser subconjunto de sí mismo, como aquí lo teníamos, que A puede que nosotros seleccionemos, tenemos el grupo A y queremos hacer un subconjunto de todos los mismos elementos. Es una misma agrupación. En ese caso, pues D es igual a A, porque estamos haciéndolo con los mismos elementos. En ese caso nada más es un subconjunto. No se dice subconjunto propio, no. Nada más se dice subconjunto propio. Cuando queremos representarlos, cuando decimos que A, que este subconjunto pues es un subconjunto de sí mismo, ponemos este símbolo. A es subconjunto de sí mismo. Y ya vimos por qué. Porque hicimos un subconjunto o un grupito que tiene los mismos elementos, todos los mismos elementos que el grupo de A. En el otro caso, cuando hacemos un grupo más pequeño, con algunos, no todos, solo algunos elementos del conjunto principal, decimos que es un subconjunto propio y utilizamos este símbolo. La característica de todos los subconjuntos es que, primero, todos sus elementos están en el conjunto principal. Y segundo, que su cardinalidad va a ser menor o puede ser máximo igual a la del conjunto principal. No la va a superar nunca. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios para que quede más claro todo esto. Espero que sí, con esta explicación haya quedado un poquito más claro. Este es nuestro primer ejercicio. Todos los ejercicios van a ser lo mismo. Nos van a dar dos agrupaciones. Entonces tenemos que determinar de estas agrupaciones cuál de ellas es el conjunto principal, cuál de ellas es el subconjunto. Y también verificar pues si es un subconjunto o no lo es. Entonces, recordemos, aquí tenemos ya la plantilla para ir escribiendo los símbolos o cómo van acomodados. Entonces, empezamos. Aquí tenemos esta agrupación. Voy a empezar a llamarles agrupación para no confundir. ¿Este es un conjunto de subconjuntos? No. O sea, identificar cuál es el subconjunto y cuál es el conjunto principal. Entonces, para no enredarlos, no voy a hablar que conjunto de subconjunto con conjuntos, no. O sea, voy a decir, esta es la agrupación A y la agrupación B. Total, ya sabemos lo que es una agrupación de datos, o de valores, o de lo que sea. Entonces, aquí tenemos la agrupación A, que se forma de estos elementos. 3, 4, 7, 8, 9. Aquí tenemos la agrupación B, que se forma de los elementos 7, 8. Vamos a determinar las cardinalidades. ¿Para qué? Para saber cuál es el conjunto principal y cuál es el subconjunto. Entonces, aquí, ¿cuál es la cardinalidad de esta agrupación? N de A es igual, ¿cuántos elementos tiene? 3, 4, perdón, ya les estoy diciendo cada uno de los elementos. Hay un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Entonces su cardinalidad de esta agrupación es 5. Vamos con esta otra agrupación, N de B. Entonces, ¿cuál es su cardinalidad? O mejor dicho, ¿cuáles son sus elementos? Son 1, 2. Tiene 2 elementos. Entonces, a partir de esto, ya podemos determinar cuál es el conjunto principal y cuál es el subconjunto. Este sería el conjunto principal. Y este, hipotéticamente hablando, porque todavía no lo hemos verificado, este sería el subconjunto.
¿Por qué? Porque recuerden lo que habíamos comentado. El subconjunto siempre de los siempre va a tener una cardinalidad menor a la del conjunto principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta agrupación se formó a partir de los elementos de esta. Entonces, ¿cómo iría? Como tenemos aquí subconjunto, este es el subconjunto, sería B, ahí está, el símbolo y el conjunto principal, que sería A. Pero ojo, todavía no hemos acabado. ¿Por qué? Porque ya vimos lo de las cardinalidades, pero tenemos que verificar si efectivamente este es un subconjunto del principal. Tenemos que ver si es verdad que todos estos elementos están en el conjunto principal, porque ya vimos lo de las cardinalidades, pero qué tal si al final esta agrupación no se hizo a partir de elementos del principal. Por esa razón tenemos que verificar todos los elementos del subconjunto, que ya vimos que es B, deben aparecer en el conjunto principal. Aparecen, a ver, el 7, aquí está, el 8, aquí está. Sí, todos los elementos del subconjunto aparecen en el conjunto principal. Es decir, como este es el conjunto principal, de todos los elementos que tiene, se tomaron dos, el 7 y el 8, para crear una nueva agrupación, dándonos así un subconjunto, es decir, un conjunto más pequeño que el original. Entonces, efectivamente, B es un subconjunto propio de A, ya que, como podemos observar, B es un pequeño conjunto, o mejor dicho, es una pequeña agrupación que nosotros obtuvimos a partir de los elementos de A. Tenemos A y a partir de ahí tomamos dos elementos para crear una nueva agrupación un poquito más pequeña. Entonces es un subconjunto porque pues esta agrupación se obtuvo a partir de la principal. Como pueden observar, es bastante sencillo. Es más que nada entender todos los conceptos. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos C, la agrupación C es igual a los siguientes elementos: menos 1, 3, 8, 4 y 7. Y la agrupación D, que se forma de los elementos menos 1, 4 y 5. Determinar cuál sería el subconjunto, cuál sería el conjunto principal y si realmente uno es subconjunto del otro. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a determinar su cardinalidad, n de C, y esto es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Tiene cardinalidad 5. Ahora, aquí la agrupación D, ¿cuál es su cardinalidad? Es igual a 1, 2, 3. Tiene 3 elementos. Recordemos que el subconjunto siempre va a tener cardinalidad menor. Entonces este es el subconjunto. Y el conjunto principal sería el otro. Conjunto principal. Hipotéticamente hablando. Ahora vamos a comparar a ver si es cierto. Si los escribimos aquí, ¿cómo sería? Sería el subconjunto, que es D, el símbolo, y luego el conjunto principal, C. Y entonces se supone que D es un subconjunto de C, así es como se lee. D es subconjunto, bueno, completo. D es subconjunto propio de C. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Para que D sea un subconjunto, quiere decir que es una agrupación que se obtuvo a partir de los elementos del conjunto principal. Como si de esta agrupación que tuviéramos, creáramos conjuntos más pequeños. Tenemos que ver que todos los elementos del subconjunto, que en este caso ya vimos que es D, aparezcan en C. A ver, aquí tenemos menos 1, aquí está menos 1, aquí está el 4, aquí está el 4.
aquí está el 5 y aquí no tenemos el 5. Eso quiere decir que no es un subconjunto, porque el 5 quién sabe de dónde vino, pero no vino de estos elementos. O sea, no utilizamos los elementos para crear esta agrupación. A lo mejor vinieron de algún otro conjunto diferente, en donde sí se incluía el 5. Pero pues aquí coincide que se repiten menos 1 y menos 1. Pero vinieron de otro conjunto que no conocemos. Entonces observamos cómo este no es un subconjunto porque el 5 no está en el principal. Y entonces, ¿cómo se representaría esto? Con una línea atravesada, como ya habíamos visto anteriormente. Y con esto indicamos que D no es subconjunto propio de C, ya que este no se obtuvo de todos los elementos de C, se debe haber obtenido de otro, y pues existe la coincidencia que se repitieron el menos 1 y el 4. Pero al menos de C no lo extrajimos para crear una nueva agrupación, puesto que el 5 no está. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Es más que nada entender bien el concepto de subconjunto. Subconjunto, otra forma de verlo, es como si de esta agrupación creáramos agrupaciones más pequeñas. Como lo que habíamos visto del pastel, teníamos rebanadas y creamos una agrupación más pequeña con esas rebanadas. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos la agrupación P, que se forma de los elementos menos 4, 8, 7, 12, 14, 15. Tenemos la agrupación Q, que se forma de los elementos menos 4, 8, 12, 15, 14 y 7. Determinar cuál es subconjunto, cuál es el conjunto principal y pues si realmente uno es subconjunto del otro. Entonces, calculamos cardinalidades. N de P es igual a, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calculamos la cardinalidad de Q. N de Q es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, los dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Entonces, quiere decir que no se trata de un subconjunto propio. Simplemente existe la posibilidad de que sea un subconjunto. Entonces, ¿cómo quedaría definido? Subconjunto. Aquí como ambos tienen la misma cardinalidad, cualquiera puede ser un subconjunto del otro. Por ejemplo, puede ser que P sea subconjunto de Q, o al revés, Q sea subconjunto de P. Entonces aquí pues es como ustedes quieran, que pueden definirlos. Vamos a definir que P es el conjunto principal y que Q es el subconjunto. Al decir esto, ¿qué es lo que estamos indicando? Que si mi conjunto principal es P, en teoría todos sus elementos, absolutamente todos, se tomaron para hacer un nuevo conjunto que es Q. Entonces es lo que quiere decir que el principal es P y a partir de ahí tomamos todos sus elementos para hacer una nueva agrupación. Es decir, todos estos elementos los sacamos. Ahora bien, dicho esto, pues ¿cómo irían los símbolos? El subconjunto, como definimos, va a ser Q. Luego el símbolo del subconjunto, pero como podemos observar, no es un subconjunto propio, porque las cardinalidades son iguales. Entonces, para indicar que son iguales, le agregamos la línea de aquí abajo, que quiere decir igual. Y después ponemos el conjunto principal. ¿Y cómo se lee? Simplemente que Q, en teoría, es subconjunto de P. O sea que Q lo obtuvimos a partir de los elementos de P. Ahora pues hay que verificar si esto es verdad. Entonces, ¿cómo quedaría? Así. A ver, el menos 4, sí, aquí está. El 8, aquí está. El 12, aquí está en el principal. El 15, aquí está en el principal. El 14, aquí está. Y el 7, aquí está. Entonces, si se dan cuenta, todos los elementos de Q
también están en P. Eso que quiere decir que Q sí es un subconjunto de P. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque todos los elementos que están en Q sí aparecen en P. Y segunda, porque seguramente todos estos elementos se tomaron para crear esta nueva agrupación. Entonces, como ven, bueno, y en este caso, ¿cómo se lee? Que Q simplemente es un subconjunto de P. No le agregamos esto de subconjunto propio, porque acuérdense que los subconjuntos propios, las cardinalidades son diferentes, pero aquí son las mismas. Entonces nada más se lee como es subconjunto de P. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Ahora, pues todos los demás ejemplos yo creo que sí van a ser de subconjuntos propios, ya que esto casi no se, bueno, al menos hasta donde yo sé, a lo mejor en otras ramas de las matemáticas sí, casi no se utiliza cuando tenemos dos conjuntos que tienen la misma cardinalidad. Casi no. Casi siempre se trabaja con subconjuntos donde la cardinalidad es menor. Entonces, este ejemplo lo puse más que nada para que quedara todavía más claro la diferencia entre este símbolo y este. Pero pues ahora sí, ya con un ejemplo quedó más claro. Entonces yo creo que ya no lo vamos a utilizar, al menos momentáneamente. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos dos conjuntos. Ahora uno lo están dando por comprensión y el otro por extensión. Entonces en este pues tendríamos que determinar los elementos para saber si es un conjunto, es conjunto, o a ver qué onda. Entonces vamos primero con el conjunto A, que dice X, que pertenece a los naturales, tal que X es menor que 7. ¿Cómo quedaría en su forma enumerativa o en su forma por extensión? De la siguiente forma. Empezamos con, dice que X es menor que 7, o sea, todas las cantidades menores a 7. ¿Tomamos el 7? No, porque aquí nos está diciendo que X solo va a ser menor a 7. No nos está diciendo que vaya a ser igual. Entonces, ¿cuál es la siguiente cantidad? Que además es un número natural que está antes de 7, el 6. ¿Qué otra cantidad es natural? Menor a 7, el 5. ¿Qué otra cantidad es menor que 7? El 4, el 3, el 2, el 1, y hasta ahí nos quedamos. Porque los números naturales, que es lo que nos está diciendo aquí, terminan hasta 1. O bueno, depende de cómo lo vean. Empieza hasta 1 o termina. El punto es que hasta donde llegan es hasta 1. Ahí está. Y ahora tenemos este segundo conjunto, que aquí sí nos dan los elementos 2, 4, 5 y 6. Vamos a obtener cardinalidades. N de A es igual a, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 elementos. ¿Cuál es la cardinalidad de B? N de B es igual a 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es el conjunto principal? N de A, porque tiene una mayor cantidad de elementos. Entonces este es el conjunto principal. Y B sería el subconjunto, porque tiene una menor cantidad de elementos. Subconjunto. Ahí está. Ahora sí, en teoría, A es el conjunto principal y B es el subconjunto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿cómo quedaría definido? El subconjunto, que ya vimos, es B. El símbolo, que significa es subconjunto propio de, y el nombre del principal, que ya vimos, el principal es A. Ahí está. Ahora, a ver si es cierto. Entonces, a ver, el 2, vamos a verificar si este subconjunto se hizo a partir de los elementos del principal. Pues tenemos que verificar que todos los elementos del subconjunto aparezcan en el principal. Aquí tenemos el 2, aquí está el 2. Aquí tenemos el 4, aquí está el 4. Aquí tenemos el 5, aquí está el 5. Aquí tenemos el 6, aquí está el 6. Entonces, ¿este es un subconjunto? Sí,
Por lo tanto, esta afirmación sí es correcta. B es subconjunto propio de A. ¿Por qué? Porque esta agrupación llamada B la hicimos a partir de algunos elementos del conjunto principal que ya teníamos. Otra forma, bueno, ya vimos que sí, que este es un subconjunto porque es una agrupación más pequeña que obtuvimos de aquí. Otra forma de representar los conjuntos y los subconjuntos es la siguiente. Vean, voy a borrar, no, mejor no borro nada. Voy a poner aquí los elementos del conjunto principal, que son 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Y entonces encierro estos precisamente para representar que estoy agrupando los números, los estoy juntando. Un subconjunto es una agrupación que está adentro. Vean, voy a ir encerrando los números. El 2, aquí está. ¿Cuál otro? El 4, el 5 y el 6. Ahí está. Entonces, el conjunto principal es el de color rojo, en donde tenía toda esta agrupación. Pero adentro de esa agrupación hice una agrupación más pequeña que corresponde al subconjunto. Entonces, si se dan cuenta, todo subconjunto es una agrupación más pequeña que está dentro del conjunto principal. También así lo pueden observar. Les digo varias formas para que quede más claro este concepto de subconjunto. En realidad es muy fácil. El problema es que es muy abstracto. Entonces, espero que también con esto ya quede claro que todo subconjunto es una agrupación que está dentro de la agrupación principal. Vean, así como lo habíamos hecho, que yo agrupé mis números, aquí está, y este subconjunto en realidad es una agrupación más pequeña que está adentro. Y entonces, así podemos definir también un subconjunto. Por eso se le llama subconjunto, porque es una subagrupación, o sea, una agrupación más pequeña que está dentro de la principal. Y también por eso existía ese caso en donde un conjunto puede ser un subconjunto de sí mismo, porque es como si los hubiéramos agrupado todos así de golpe. Una agrupación y adentro otra agrupación que también tiene esos mismos elementos. Por eso podríamos poner, por ejemplo, que A es un subconjunto de A mismo, porque es como si los hubiéramos agrupado y adentro volviéramos a agrupar a todos los elementos. Entonces, así lo pueden observar. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. A es igual a X, que pertenece a los naturales, tal que menos 7 menor o igual que X menor que 5. Y aquí tenemos otro. B es igual a X, que pertenece a los números naturales, tal que 1 menor que X menor o igual que 4, coma, X es múltiplo de 3. Entonces vamos a determinar cuál es el conjunto, cuál es el subconjunto y ver si realmente uno es subconjunto del otro. Entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma. Primero vamos a definir este. Dice que X pertenece a los naturales y que además está en este intervalo, desde menos 7 hasta 5. Ahora bien, vamos a definir A. ¿Podemos tomar el menos 7? Sí, porque aquí nos está diciendo menos 7 menor o igual que X. Pero hay que ver la otra condición. Solamente podemos elegir números naturales. ¿A partir de cuándo se consideran números naturales? A partir del 1. Entonces, no podemos usar ni menos 7, ni menos 6, ni menos 5, ni menos 4. Aunque en esta condición sí se podrían usar, por ejemplo, menos 3. El menos 7 es menor que menos 3, sí. Y el menos 3 es menor que 5, sí. Aunque ahí parece que sí se puede usar, debido a la otra condición, ya no se puede. Porque el menos 3 no es un número natural. Y aquí nos está diciendo que X pertenece a los naturales. Entonces el primer número natural, por el que siempre empezamos, es el 1. Y cumple. El menos 7 es menor que 1 y al mismo tiempo el 1 es menor que 5. Entonces el primer número que podríamos usar es el 1.
Y continuamos enumerando todos los que son naturales. El 2, 3, el 4. ¿El 5 lo utilizamos? No, porque no nos está diciendo que x puede ser igual a 5. Ya tenemos ese conjunto. Vamos ahora con su cardinalidad. N de A es igual a, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4. Ahí está. Vamos ahora con el otro conjunto. B es igual a x, que pertenece a los naturales, tal que 1 menor que x menor o igual que 4. Y además x es múltiplo de 3. Aquí yo creo que hay que definir varios conjuntos hasta obtener el final, por tantas condiciones que hay. Entonces, 1, bueno, creo que no se alcanza a ver, ahí está, menor que x. ¿El 1 lo podemos tomar? No, porque aquí nos está diciendo que x no puede ser igual a 1. ¿Cuál es el siguiente natural? El 2. Entonces el 2 sí lo podemos tomar. ¿Cuál es el siguiente? El 3. ¿Cuál es el siguiente? El 4. ¿El 4 lo podemos tomar? Sí, porque aquí nos está diciendo el signo igual. Ahora, ya cumplimos números con esta característica, que sean naturales, con esta característica, que estén en este intervalo. Nos faltaría con esta, que sea un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los números aquí que son múltiplos de 3? El único es el 3. B es igual a 3, porque 3 por 1 nos da como resultado 3. Y entonces el conjunto final sería este. ¿Puede haber conjuntos de un solo elemento? Sí, aquí lo tenemos. Ahora sí, ¿cuál es su cardinalidad? N. ¿Cuál es el conjunto? Se llama B. N de B es igual a, ¿cuántos elementos hay? Solamente 1. Ahí está. Comparamos los conjuntos. ¿Cuál tiene mayor cardinalidad? Este. Entonces este es el conjunto principal. Conjunto principal. ¿Cuál es el conjunto? El subconjunto, este, porque tiene menor cardinalidad. Subconjunto. Ahora bien, ¿cómo quedaría definido entonces? El subconjunto es B, ya lo observamos. En teoría, B, en este caso sí es un subconjunto propio, porque la cardinalidad es menor. Entonces le ponemos el símbolo de subconjunto propio, ahí está. Y luego ponemos el conjunto principal, A. ¿Cómo se lee esto? B es un subconjunto propio de A. A ver si es cierto. Para ver si es verdad, este elemento debe estar en el conjunto principal. ¿Está en el conjunto principal? Sí. En otras palabras, nuestro conjunto principal es A. Y de todos los elementos, se tomó uno para hacer una nueva agrupación. Ahí está. Entonces sí, B es un subconjunto de A. Creo que queda más claro si lo vemos todavía con diagramas. Entonces, con diagramas, ¿cómo quedaría? Nuestro conjunto principal se forma por estos elementos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y entonces los encerramos precisamente. Vamos a ponerle aquí la letra A para indicar que esa es la agrupación A. El conjunto B, ¿cómo se forma? Con elementos 3. Entonces, de esa agrupación que ya teníamos, adentro vamos a hacer una agrupación más pequeña, que es precisamente el subconjunto. Y a esta le vamos a llamar B. Y de esa forma queda representado el concepto de conjunto. Tenemos nuestro conjunto principal, que es A, y ya que agrupamos esos valores, adentro hacemos agrupaciones más pequeñas. Y estos son los subconjuntos. Y tiene sentido que B sea un subconjunto, o sea, una agrupación más pequeña de A. Porque aquí observamos que esta es una agrupación más pequeña de esa agrupación más grande. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Creo que con este tipo de diagramas queda todavía más claro.